Bienvenido a mi segundo vídeo de derivada, después del pedazo de éxito del primer vídeo con 16 visualizaciones, un me gusta. Así que comenzamos con la segunda parte, función exponencial. Una función exponencial nos encontramos la base que va a ser un número y un algo se refiere a una función en el exponente. Entonces la derivada va a ser igual, en la función exponencial sería lo mismo. Es decir, escribo exactamente la base elevado a ese algo, yo le llamo lo mismo, por la derivada del exponente de ese algo por el logaritmo neperiano de la base. Así, siguiendo el ejemplo del ejercicio que teníamos, si hacemos la derivada de 7 elevado a x, sería lo mismo, pues escribo exactamente lo mismo, por la derivada del exponente, la derivada de x es 1, por 1, por el logaritmo neperiano de la base, por el logaritmo neperiano de la base, 7. Ahora, la derivada, aquí tenemos, primero vemos que tenemos una división y recordamos que la división era la derivada de la primera, lo dejamos indicado, por la segunda sin derivar, menos la segunda derivada por la primera sin derivar, entre la segunda al cuadrado. Cuando nos venimos aquí, derivamos. La derivada de la primera es un polinomio, es la derivada de esto, que es menos 1, más 0, por la segunda sin derivar, que es e al cuadrado. Menos e al cuadrado se puede confundir con una función exponencial, pero si observamos, e es un número y 2 es un número. Entonces esto es como una constante. ¿Qué quiere decir? Que e al cuadrado, pues si vale 2 y pico elevado a 2, pues son 5 y pico. Entonces se considera como si fuera un 5, un 6, un 7, cualquier otro número. Entonces la derivada de ese número va a ser 0, no es una función exponencial, por la primera sin derivar, entre e elevado a 4. Entonces nos venimos aquí, esto es menos e al cuadrado, esto es 0, porque está multiplicado por 0, entre e a la cuarta, simplificamos y se queda menos 1 partido de e al cuadrado. Función logarítmica. La función logarítmica es logaritmo en base a algo, de un número, de algo. Entonces la función logarítmica, su derivada, pues viene a ser lo siguiente. A ese algo derivado entre ese mismo algo, pero sin derivar, por 1 partido del logaritmo neperiano de la base. Así que en los ejemplos que tenemos hacemos f' de x es igual a la derivada del x, que es 1, entre el x sin derivar, que es x, por 1 partido del logaritmo neperiano de la base, que es 6. Multiplicamos 1 por 1 es 1 y x por logaritmo neperiano de 6. Aquí tenemos una división. En el segundo ejemplo, como tenemos la división, primero aplicamos la regla de la división y sería logaritmo de x, logaritmo neperiano derivado, la primera derivada, por la segunda sin derivar, menos la segunda derivada por la primera sin derivar, entre la segunda al cuadrado. Nos venimos aquí ahora. Logaritmo neperiano de x, hay que seguir esta regla porque es la de un logaritmo. Y sería algo derivado, ese algo es la x, es 1 entre ese algo sin derivar, por 1 partido del logaritmo neperiano de la base. Como un logaritmo neperiano, la base es S. Por esta x que estaba aquí, sin derivar, seguimos. La derivada de x es 1 por el logaritmo neperiano de x, la segunda sin derivar, entre x cuadrado. Nos venimos aquí al cálculo. Logaritmo neperiano de e, sabemos que esto es 1, y 1 entre 1 es 1, por 1, pues entonces se queda 1 partido de x por x, que es x entre x, que va a ser 1, menos logaritmo neperiano de x, partido de x cuadrado. Y ya simplificando arriba es 1 menos logaritmo neperiano de x, partido de x cuadrado.
Las funciones trigonométricas tenemos lo siguiente, la función del seno, pues su derivada, seno de algo, es primero derivamos el algo, lo ponemos delante, por el coseno de ese algo, de la misma función que estamos derivando. La del coseno, la derivada, es menos la derivada de ese algo por el seno de algo. Y la de tangente tenemos dos formas de expresarlo. Sería algo derivado partido de coseno cuadrado del algo. Y la otra forma es 1 más tangente cuadrado de ese algo y todo multiplicado por el algo derivado. Vamos a aplicar. Aquí tenemos sin coseno de x, una suma, hacemos la derivada primero de uno y luego del otro. Entonces tenemos seno de x, pues el seno es igual, la derivada de algo, como es el x es 1, pues sería 5 por 1 por el coseno de x, porque es coseno de algo. Ahora, más 3 por el coseno de x es la derivada de algo, menos la derivada de algo es por menos 1, porque la derivada de x es 1, pero como es menos, te pide menos, por menos 1 por el seno de ese algo, seno de x, simplemente un cálculo, esto es 5 coseno de x, más por menos es menos 3 seno de x. Nos venimos aquí ahora, lo mismo, pero primero teniendo en cuenta que aquí hay una multiplicación. Multiplicamos, esto sería el primero, este el segundo, y luego por aquí otra multiplicación. Entonces, la derivada del primero, recordamos la multiplicación, lo tenemos en el vídeo primero, la derivada del primero son 10x, el 2 pasaba adelante con el 5, se elevaba 1 menos, 10x por el seno de x derivado. No, perdón. Primero es la derivada del primero por la segunda sin derivar, más, ahora sí, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ahora resolvemos el siguiente paso. Más, ahora en esta parte lo mismo, la derivada del primero es x, que es 1, la derivada por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, coseno de x, por el primero sin derivar. Resolvemos lo que está sin derivar, de x por seno de x, y aquí la derivada del seno de x, siguiendo esto, la derivada del x, que es 1, por el coseno de x, y por el 5x cuadrado que estaba sin derivar. Más un coseno de x, pues esto es coseno de x, y ahora la derivada de coseno de x es la derivada de x, pero en negativo, menos 1 por el seno de x por x. Ahora ya podemos, pues, tengo 10 senos, 10x seno, y aquí tengo un x seno. Entonces esto me va a dar 9x seno de x. Y por otro lado, tengo esto con esto, que sería más, paréntesis, 5x cuadrado más 1 por el coseno de x, sacando factor común, coseno de x. Y se queda así. Por último, lo mismo, tenemos una multiplicación y tenemos primero una exponencial, pues hacemos la derivada de la exponencial por la segunda sin derivar, porque es una multiplicación, la derivada de la primera está más la segunda derivada por la primera sin derivar. Cuando nos venimos aquí a derivar e elevado a x, recordamos la exponencial, que la vimos aquí, y era lo mismo por el exponente derivado por el logaritmo neperiano de la base. Entonces, lo mismo viene a ser lo mismo por la derivada del exponente, que es x, es por 1, por el logaritmo neperiano de la base, que también va a ser 1. Entonces se queda elevado a x. Por la tangente que era la segunda derivada. Más la derivada de la tangente, la tenemos aquí, por ejemplo esta, hay dos formas, es la derivada del algo, que es 1 partido de coseno cuadrado de x.
por e elevado a x. Seguimos el cálculo y tenemos e elevado a x, aquí todo es 1, pues sacamos factor común e elevado a x y se queda 1 por tangente es tangente de x más 1 partido de coseno cuadrado de x. He sacado factor común elevado a x. Y ya por último las funciones arco. Las funciones arco pues son, un segundito, vale. Tenemos la derivada f de x y las funciones de arco pues tenemos la del arco seno, es algo derivado entre la raíz cuadrada de 1 menos el algo al cuadrado. Luego tenemos la del arco seno, es arco coseno que diga, menos algo derivado entre 1 menos el algo al cuadrado. Y tenemos f de x es igual a algo derivado, la del arco tangente, a 1 más algo al cuadrado. Así que nos venimos aquí y tenemos primero la derivada de una recta, pues esto derivado, que son 6x, lo vimos en el vídeo primero, menos el arcoseno de x. Y ahora el arcoseno de x es la derivada del algo, que es la derivada de x, que es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos esa x al cuadrado. Lo tenemos así. Ahora la del arco tangente entre 2x, como es una división, pues la derivada, tenemos esto fuera, así, la derivada es arco tangente de x, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la segunda derivada por la primera sin derivar, partido de la segunda al cuadrado. Y ahora nos venimos a hacer los correspondientes cálculos. La arcotangente de x, la derivada es esta. La derivada de x es 1 entre 1 más algo al cuadrado, pues 1 más x cuadrado por 2x, menos la derivada de 2x es 2 por arcotangente de x, la segunda sin derivar. Y abajo 4x cuadrado. Pues hasta aquí tenemos un ejemplo sencillo. Un saludo.